Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Bienvenidos otra semana a Hablemos de Mercado. Por fin llegan las elecciones, que ya nos tiene bastante cansados todo el tema y la incertidumbre. Vamos a ver los resultados del domingo y vamos a seguramente poder empezar a ver cómo se acomoda esto. Como siempre, me acompaña Manu. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Juan? Bueno, esta semana, en términos de anuncios, bueno, tenemos la confirmación del swap con el Tesoro de Estados Unidos. Eso se confirmó el día viernes ya. Así que cualquier especulación contraria a eso se acabó. Por otro lado, aclarar ahí que un poco ese intercambio de monedas no necesariamente indica que esa plata se vaya a usar, ¿no? Pero bueno, la disponibilidad de ese dinero obviamente que te marca una pauta bastante importante y una señal al mercado que no es menor, digamos, ¿no? Entendiendo el cronograma de vencimientos que enfrenta el gobierno actual. Y por otro lado, en términos de anuncio, tenemos también el tema del préstamo sindicado, esto que se empezó a hablar, que eventualmente indicaría un préstamo por organismos internacionales a la Argentina por otros 20.000 millones de dólares. Sí, y bancos también. Y bancos, claro. En ese sentido, se está especulando de que lo que le estarían solicitando a la Argentina son garantías para respaldar esa línea de crédito. Así que bueno, ahí todavía no hay anuncios, digamos, de tipo formal. Pero bueno, obviamente que el mercado está expectante porque tener la disponibilidad, digamos, en caja de 40.000 millones de dólares no sería un monto menor. Todo lo contrario es importante y eso implicaría de que la Argentina estaría en condiciones de afrontar los vencimientos de los próximos 2 años, de toda la deuda que tiene por los próximos 2 años. Después ahí, bueno, consultarte también un poco, Juan, el panorama electoral, porque ahora este domingo tenemos elecciones, después vamos a debatir un poco cuál es el escenario post-elección que estamos viendo nosotros en el programa, pero consultarte qué es lo que se está discutiendo y un poquito cuál es la incertidumbre que tiene tanto el mercado con respecto a ese, al resultado electoral, qué es bueno, qué es malo, qué es intermedio. Sí, bueno, obviamente que creo que llegamos con mucha incertidumbre, mucho pesimismo, al menos desde el punto de vista de, bueno, cuando vemos el tipo de cambio, por ejemplo, toda esa demanda de cobertura, te está marcando que el mercado o espera un mal resultado o por lo menos se está cubriendo de ese mal resultado que asigna bastante probable. Creo que acá lo importante es, en términos económicos, la clave de este programa es, como siempre decimos, el superávit fiscal. Y eso, para defender ese superávit fiscal, que es la piedra angular del programa, necesitas poder de veto en el Congreso. Por supuesto, cuanto más fuerza tengas en el Poder Legislativo, es mejor obviamente, sobre todo de cara a hacer reformas y demás, pero la prioridad para el gobierno, o sea, es muy optimista creer que se puede conformar una mayoría con estas elecciones, ¿no? Creo que de hecho la matemática no te da. De hecho no es un escenario que alguien esté barajando. Claro, entonces el foco está en si el gobierno llega o no al tercio necesario, digo el gobierno y sería más bien la Libertad Avanza más el PRO, digamos sería Milei y aliados, llamémosle, si llegan a cubrir un tercio de las cámaras, porque eso les permitiría defender eventuales vetos que incrementen el gasto público y bueno, obviamente como decía antes, cuanto más fuerza tengas, mejor para charlar. Sería reformas. como bancar las piñas de cualquier atentado contra el superávit fiscal. Así es una postura más bien defensiva, podemos Defensiva. decir. Algo bueno en términos por ahí políticos es que esto obliga al gobierno para proponer reformas, a negociar sobre todo con los sectores que están más al medio, por ahí, como son los gobernadores. Creo que los gobernadores, sobre todo también dependiendo de estas elecciones, van a tener un rol un poco más relevante porque están al medio y pueden definir muchas cosas. Y en términos de votos, con más del 30%, la Libertad Avanza tendría cubierto ese tercio, por lo menos en la Cámara de Diputados, y creo que, según todo esto, nosotros no somos analistas políticos, hemos consultado a colegas y leído consultoras, para tener el tercio en el Senado ya es un poquito más claro, cerca del 35%. Pero ese es el panorama y creo que ese debería ser el escenario base. El escenario base debería ser que se logren esos números, no parece una locura. Bueno, tema post-elecciones, digamos. Perdón, te sumo un dato, porque acaba de salir justo el índice de confianza del consumidor de la DITELA. No es el índice de confianza en el gobierno, que es el que siempre seguimos y que más acierta con los porcentajes de votos,
pero se relacionan bastante porque te marca un poco el ánimo de la gente, digamos, y se recuperó un 6, algo por ciento, casi 7% respecto al mes anterior. Creo que sería muy difícil que hoy por hoy el índice de confianza en el gobierno digamos la cantidad de votos que tendría la Libertad Avanza, creo que sería muy raro que estén cayendo con el índice de confianza mejorando. Probablemente incluso podrían estar ganando algunos votos, pero bueno, es un proxy bastante Bien. poco certero, pero bueno, es una idea, ¿no? Bien. Bueno, después en materia post-elecciones, lo hemos venido discutiendo antes del programa y también a lo largo del recorrido de todos los capítulos que hemos ido haciendo. Y bueno, a ver, poco para debatir y charlar qué esperamos, digamos, para el lunes, ¿no? Porque es el día después de... y eventualmente, a ver, ahí un poco nos da la impresión de que el gobierno... todo este trabajo fino que ha venido haciendo es en materia justamente de salir, ¿sí?, a poder combatir y por lo menos poder seguir trabajando en un programa económico después del 26 de octubre. ¿Por qué decimos eso? Bueno, un poco las grandes preocupaciones que tiene el gobierno, en realidad el público inversor, el mercado en general, es el tema acumulación de reservas, la cuestión de la cuestión de la inflación y por otro lado, el tema de tipo de cambio, ¿no? Que pasó a ser algo controversial, porque de repente estamos todos preocupados por la competitividad del tipo de cambio. Con el gobierno anterior, convengamos que teníamos un tipo de cambio bastante atrasado. Y ahí un poco, yo creo que el gran secreto y por lo menos el entre líneas en el que ha venido trabajando el gobierno actual es en el tema de demanda de dinero, ¿sí? Han restringido tanto... la oferta de dinero, ¿sí? Han tenido una política monetaria muy contractiva, hay muy poco dinero en circulación. De hecho, si uno mide la base monetaria en términos del PBI, está en orden al 4,5, que eso representa poco el 50% de lo que se venía manejando, digamos, en promedio, vamos a decir, los últimos 15 años, ¿sí? Con lo cual ahí, eso, ¿qué te marcaría? Es decir, bueno, si hoy no hay pesos circulando en la calle, ¿sí?, tenés una demanda por cobertura, que obviamente que eso es una cuestión que va a pasar en cualquier escenario electoral. O sea, no, yo creo que ningún gobierno va a estar salvado, ¿sí?, independientemente de que estén un poquito mejor, digamos, posicionados o no, pero nadie está salvado de esa demanda por cobertura. Ahora, si vos tenés una demanda por cobertura que va a rondar en el orden de los 5.000 millones de dólares, ¿sí?, tenés una política monetaria extremadamente contractiva, en la cual vos sacaste prácticamente la mitad de la base monetaria que se venía, digamos, manejando en términos de promedio en los últimos años. Bueno, a ver, vamos a pasar el 26 de octubre, va a haber un resultado electoral, puede ser positivo, puede ser intermedio, puede ser no tan positivo, pero hay que seguir viviendo. O sea, entonces hay que volver a la economía real, ¿sí? Vamos a tener que pagar las cuentas, hay que pagar la luz, la tarjeta de crédito, con lo cual esa exagerada demanda en términos de cobertura en algún momento va a volver, ¿sí? También en la medida que vayan construyendo esa credibilidad va a venir en la medida que se vea estabilidad, digamos, en la calle. Esa estabilidad también se está generando porque tenés una inflación que está medianamente controlada. Entonces la gente va a incrementar de repente su demanda de pesos. Y yo creo que ese es el gran secreto del gobierno de hoy, ¿sí? Si vos logras que haya una demanda de pesos en la calle, ¿sí?, para economía real, por desarme de posiciones de cobertura, porque hoy la demanda de cobertura es altísima, y sumado a eso no hay pesos. Entonces eso te da la pauta de decir, bueno, hay gente que está restringiendo gasto corriente para cubrirse con el tipo de cambio, porque ve un escenario apocalíptico, ¿sí? Sí. Entonces es como que esa sería la otra mirada. Entonces, si vos tenés demanda de pesos una vez pasado el 26 de octubre, ya sea por el desarme justamente de estas posiciones, decir, bueno, de repente empieza a circular, vamos a decir, el perfil de vencimiento de deuda, de repente se empieza a rolear mucha menos deuda de la que estaba, entonces de repente empiezan a inyectar. Y por otro lado, la posibilidad de que el gobierno salga justamente a comprar reservas, ¿sí? Eso sería como lo más, vamos a decir, lo más probable, sí,
por lo menos desde un criterio, a lo mejor, desde una óptica a lo mejor nuestra, a ver, Sí, en un escenario... salvo una catástrofe como siempre, pero no parece difícil que se recupere la demanda de pesos. De hecho, creo que sería lo más razonable. Y este problema por ahí ya lo teníamos hace 6 meses, más o menos, que hablábamos mucho de la remonetización de la economía y todo eso, porque a lo que voy es que esto ya pasó una vez y pasó muchas veces, o sea, no es algo raro que se dé esa recuperación de la demanda de dinero, porque de hecho vos tenías una política monetaria súper restrictiva, tenías re pocos pesos y te dolarizaron casi más del 40% del M2 transaccional privado. Entonces eso, digamos en términos de agregados monetarios, tenías pocos pesos y lo mismo te dolarizaron un montón. Sí, eso es parte, digamos, de la cultura argentina, ¿no? Claro, O sea, pero ese es un camino que se tiene que desandar y que no es descabellado pensar, no hace falta mucho. A ver, en diciembre hay que pagar aguinaldo, digamos, las empresas. Entonces, la pauta en realidad yo creo que te la da. Vamos a decir, tenemos un gobierno que no ha prácticamente, no ha tenido emisión, digamos, monetaria, justamente ha tenido una política monetaria, todo lo contrario, contractiva, ha sacado pesos de circulación de la calle, ¿sí? Sí. La economía ha tenido inflación. Está bien, una inflación mucho más baja, pero ha tenido inflación, ¿sí? Entonces, vos de repente decís, bueno, tengo prácticamente la mitad de los pesos que tenía circulando antes, con una inflación, es decir, con un mayor costo en la economía, digamos, por un aumento en el nivel general de precio, pero así todo no tengo demanda de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que tengo, el puchito que tengo, voy y lo meto en dólares, o compro futuros, porque es la otra forma de, o eventualmente dólar link, o sea, cualquier título dólar link. Entonces, es como que yo digo, independientemente del escenario que veamos el domingo, ¿sí? El lunes tenemos que empezar, digamos, a vivir otra realidad. Y yo creo que el gobierno ha trabajado en generar las condiciones para, ¿sí?, todo esto, ¿no? No veo un escenario donde se eliminen las bandas camioneras, no le veo la necesidad tampoco, o sea... Sí, por ahí hay que ver también, pasa que hoy no tenés muchos parámetros para decir si el dólar está bien, no está bien. Podés tomar el tipo de cambio real, que está ajustado por inflación, y usar ese parámetro, y si mirás ese parámetro, este tipo de cambio no está mal para nada. Quizás podemos discutir si un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero no hay un tipo de cambio desde ese punto de vista ni demasiado atrasado, ni demasiado caro, ni demasiado barato. Está en un rango razonable y el tema es que otras variables es difícil medir porque tenés una presión adicional que es la demanda de cobertura a raíz de las elecciones que te distorsiona todo. Hoy no podés afirmar que después de las elecciones el dólar va a seguir contra la banda superior, porque el nivel de demanda de dólares va a cambiar. Y es más, probablemente incluso empiece a tener mucha oferta por todo esto que venimos hablando. Entonces, no es muy difícil afirmar que las bandas no tienen sentido. Yo creo que si todo esto que nosotros decimos se da, tranquilamente el dólar se puede acomodar por debajo de la banda, no cerca de la banda inferior, ni mucho menos, obviamente que no. Pero, no sé, quizás rango de 1300 para arriba. Digo, no sé, porque también me pongo del otro lado y digo, ponele que por alguna razón baja demasiado a 1000. Al gobierno primero no le sirve porque ahí sí que es un tipo de cambio atrasado. Sí, atrasado. Vas a tener problemas, digamos, en lo que es la balanza comercial. Sí, y además cuando vos tenés necesidad de salir a comprar, entonces qué mejor que si el dólar cae fuerte salir a comprar reservas. Entonces también no debería... ni siquiera, tampoco vería un escenario donde caiga demasiado. Sí. De todas maneras, a ver, y ahí hacer la aclaración, que bueno, ya está por ahí de más, pero en el esquema actual hay una libre flotación dentro de la banda, digamos, ¿no? Y esas bandas se van ampliando todos los meses, con lo cual es como digamos, es algo que se va haciendo cada vez más grande. Entonces tenés una banda superior mucho más grande y otra, la inferior más baja. Con lo cual, digamos, cuando uno no se dé cuenta y vayan pasando los meses, como que estarías prácticamente en un esquema de libre flotación. En algún punto lo que hace eso... Ojo, siempre y cuando la inflación siga bajando para que el real no se te tal cual, desancle, pero ¿no? digamos, Pero sí. a ver, es como un esquema donde también se va educando a la economía en un sistema que tampoco estaba acostumbrada No. digamos, nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Y vos imaginate que si... y la brecha. Yo ahí es como que independientemente de la cuestión política y todo, yo es como que yo banco la parte que, a ver, tenés un esquema de bandas. Si vos dejaras, vamos a decir, flotar libremente el tipo de cambio,
Si una operación de un operador por 400 millones de dólares te desestabiliza todo el mercado cambiario. Y no tendría sentido porque no te estaría reflejando realmente cuál es el tipo de cambio de equilibrio. No te podés basar en la demanda por cobertura de una semana. Porque también hay una realidad. Si vos el dólar de repente lo tenés en 2.000 pesos, pero tuviste una demanda de cobertura, o de un operador que salió a comprar, no sé, 100 palos, qué sé yo, y que de repente salen todos atrás de ese, porque un poco pasa toda esa... Sí, hay muy poco volumen en los mercados. ¿Qué pasa? Es difícil después volver de los 2.000 para abajo. Entonces, y convengamos que la Argentina, digamos, hoy es como que está arrancando otro sendero diferente. Vemos que hay un panorama muy bueno el año que viene con todo el tema de exportaciones, o sea, en términos de recursos naturales, o sea, energía, cobre, litio, que se suman, digamos, al espectro de lo que es la economía, digamos, agrícola. Y entonces, yo creo que ahí es como que hay que ser un poquito más paciente, y creo que el gobierno también ha venido haciendo un finito, muy entre líneas, con toda esta cuestión monetaria, con su programa económico, para justamente decir, bueno, a partir del lunes empezamos a liberar todo un poco. Obviamente que hay un montón de laburo, digamos, en el medio, sí. pero esta tormenta que es todo el panorama electoral, es algo que lo iban a tener que surfear cualquier gobierno. Sí. Entonces, a ver, lo están peleando, e incluso, a ver, no han puesto un mango. O sea, porque eso también hay que decirlo, no han puesto un peso. El Tesoro de Estados Unidos que está comprando, digamos, pesos y vendiendo dólares. Sí. ¿Sí? Está bien, tuvimos esa primera etapa donde usaron el Tesoro usó lo que recaudó de la eliminación de la retención. Las ventas de futuros. Sí. Bueno, sí, en el neto se puso plata, pero comparado al miedo que todos teníamos hace por ahí un mes, era una catástrofe inminente en términos de dólares. Pero técnicamente no se liquidaron reservas. Claro, y ahí te sumo otra cosa. Justamente esta semana el Banco Central vendió 50 millones. Está bien, está el Tesoro de Estados Unidos vendiendo, según dicen, porque no se puede confirmar todavía, ayer más o menos en torno a 400 millones. Durante varios días eso es bastante, ¿no? Aparentemente la intervención fue de $1.000 millones, es el número de total. El total del Tesoro. Sí. También hubo intervención en el contado con liqui. Lo más probable es que mañana también haya un número muy parecido, hoy y más. O sea, pero bueno, es propio, digamos, de la adrenalina que vas manejando cuando se va acercando la fecha. No, a ver, está bien, el Tesoro se comprometió a eso, porque también, si lo hacen es porque están convalidando esta tesis del gobierno, que es bastante parecida a la nuestra. Y de nuevo, por ahí podemos sonar muy optimistas, pero la realidad es que el clima del mercado es tan pesimista que si te pones solo en un poco negativo, ya pareces por ahí muy optimista, o ya haces un contrapeso. Y también siempre en los mercados, lo hemos dicho varias veces acá en este podcast, no importa tanto lo que pasa, sino qué esperaba el mercado que pasara contra lo que efectivamente pasa. Y también otra cosa que por ahí es una frase muy común en los mercados, es que no hay nada peor que la incertidumbre, porque toda esta demanda de cobertura viene de no saber lo que puede pasar, y por ahí te tenés que cubrir por las dudas. Entonces, pero esa cobertura a veces sale cara. Sí, y después teniendo un resultado, el que sea, vos ya podés proyectar hacia adelante un montón de cosas que cuando no lo tenés no podés. Y claro, y en ese escenario también, a ver, es como que el mercado, digamos, viene, como decís vos, priceando, digamos, incorporando en precios el peor escenario, o sea, el escenario más apocalíptico, y eso no necesariamente debería tener que pasar. Y ahí, como que si uno hace la lectura finita del gobierno, el gobierno ha venido construyendo estas micro cositas, digamos, ¿no? Que bueno, que te permiten hoy analizar el otro escenario, ¿sí? No estamos, a ver, uno nunca puede garantizar en este sentido que eso vaya a pasar, pero sí podemos pensar ¿sí? Decir, bueno, a ver, con las herramientas que hay hoy, ¿qué puede pasar? ¿Sí? No nos olvidemos que, y un poco es la idea que venimos recalcando nosotros, si vos te pones a pensar en términos económicos, ¿sí? Pensar hoy que tenemos una economía 100% saneada es un montón, pero sí en una economía que se viene trabajando en solucionar ciertas cuestiones coyunturales, ¿sí? Que están a la vista, digamos, ¿no? Después podemos discutir políticamente si estamos de acuerdo o no, y eso lo vamos a dejar para un escenario aparte, pero si vamos a hablar técnicamente en términos de mercado y cuestión de tipo de cambio y todo, a ver, hoy vemos una economía que ha mejorado, o sea, ha mejorado por lo menos en números, ¿sí? Sí, por lo menos hasta tenemos que hacer el corte ahí antes de las elecciones, de julio por ahí. Tal cual. Sí. Pero bueno, una coyuntura que de repente, bueno, decís, che, teníamos déficit fiscal, teníamos emisión monetaria, entonces son cosas que se han sacado, ¿sí?
una deuda que Ujú. prácticamente era una deuda de default y de repente tenemos un programa de Sí. un programa de pagos, Sí, digamos. Un hay que crono- pulirlo un poquito. Creo que ese por ahí es un punto débil, es Sí, la acumulación de reservas. bueno, Y a raíz de eso, perdón que te corte, a raíz de eso es que sube el dólar, digamos. Porque vos decís, che, si va a salir el gobierno a comprar este precio, entonces la banda sí. no puede estar. Viene de eso la duda. Ahora, cualquier programa que se anuncie, o el mismo programa, las modificaciones que se hagan, si es que se hacen a partir del lunes, sí o sí tiene que contemplar ese punto de Sí. cómo vamos a acumular reservas. Porque hoy el sendero de pago está, Sí. gracias a que conseguís financiamiento, pero en gran medida son préstamos puentes Tal cual. que en algún momento los vas a tener que pagar, y para eso vos tenés que estar preparado para pagarlo de nuevo. La Sí. deuda no se está desapareciendo. Bueno, yo creo que ahí, porque también está la disyuntiva, y en algún momento lo hemos hablado, de decir, bueno, si el gobierno sale a comprar reservas, ¿sí? Esa compra, digamos, de dólares implicaría de que tiene que salir a emitir, digamos, monedas, generar una mayor emisión de pesos, digamos, hay más pesos Sí. circulando en la calle. Bueno, y eso tiene un riesgo, obviamente. O sea, a ver, entonces debería, digamos, tener que impactarte a la larga en una devaluación de tipo de cambio. Entonces es como que ahí la cuestión es la siguiente. Si el gobierno trabajó, ¿sí?, en esto que estamos diciendo, es decir, en restringir la oferta monetaria. O sea, hoy, digamos, no hay base monetaria. O sea, hay pocos pesos circulando en la calle. Si vos aumentas la demanda de pesos hoy, una demanda genuina de pesos, ¿sí?, cuando vos agarres y salgas a comprar esos dólares, no deberían tener que impactarte en nada, porque lo vas a usar, digamos, para gasto, porque lo está demandando la economía real. Ujú. ¿Sí? Y otra cosa que podemos ver de nuevo es el punto anker. El punto aunque, Bueno. bueno, que esto es el concepto que antes, a ver, históricamente esto nunca se habló, y la realidad es que en algún punto no se puede pensar en un programa de estabilización o de compra, acumulación de reservas, porque siempre tenías este flagelo. Decir, che, si estoy comprando dólares, o sea, che, agarro un dólar, pero te meto 1.500 mangos en la calle, nuevos, ¿sí? Y lo hago de nuevo y lo hago de nuevo. Entonces, bueno, sí, estás acumulando reservas, ¿contra qué? ¿Sí? Entonces siempre es como que tenés esa dicotomía que, bueno, el gobierno ha ido haciendo una lectura muy fina, y hoy, digamos, en ese programa, bueno, por lo menos está la posibilidad. Después, qué es lo que pase es otra cosa distinta, pero tampoco podemos estar tan ajenos a eso, porque es algo que antes no estaba. O sea, vos me preguntás, y a lo mejor acumulación de reservas, a lo mejor, a ver, no lo mejor, si vos me preguntás a mí, en términos de apreciación personal, creo que se hizo, digamos, adrede esto. O sea, a ver, el acumular reservas en un escenario donde ibas a tener una demanda por cobertura violenta, ¿sí?, donde en un escenario de justamente desarme del EFI, que a lo mejor el timing no era el correcto, o sí, pero digamos, no era el mejor momento para pensar eso como prioridad. Pasadas las elecciones, con un mayor nivel de certidumbre, a lo mejor con una demanda de pesos de dinero más fortalecida, bueno, por ahí sí podemos empezar a discutir esa idea. Sí. Ujú. Te sumo otras cosas Sí. que para discutir, sobre todo para mirar la semana que viene, además de toda la cuestión electoral y cómo se resuelve, si hay cambios o no en el programa económico, mínimos cambios de ir relajando el apretón monetario, seguro que vamos a tener, no sé si el lunes, pero bueno, va a haber. Después otras cosas son que se va a anunciar las condiciones de la licitación de fin de mes, se va a anunciar el lunes. Y bueno, eso está bueno porque esa licitación nos va a marcar esta demanda de pesos que podría haber y que yo creo que casi seguramente vamos a ver. Ese es un punto interesante a mirar. Después hay que también ver la evolución de lo que decíamos antes, el préstamo sindicado de bancos, que el gobierno propone usarlo para recomprar deuda, lo cual sería muy positivo, sobre todo aprovechando que los bonos están cotizando, digamos, con descuentos grandes. Entonces, bueno, podría ser una opción, por ahí eso quizás estaría bueno, capaz lo dejamos para la semana que viene, Sí. por una cuestión de tiempo. Y después, bueno, se va a informar también la posición de futuros del Banco Central. Va a ser importante mirar eso porque el Banco Central es el principal actor hoy en el mercado de futuros, y pasadas las elecciones no tiene necesidad de seguir dando tanta liquidez. Bueno, ¿qué va a pasar con esos contratos? Si no se renuevan, hay que ver cómo se acomoda el mercado y el nivel de cobertura, ese nuevo nivel de liquidez de contratos, sí, que es el interés abierto. Así que, bueno, son puntos por ahí que vamos a ir seguramente tocando en las próximas semanas. Sí, que van a ser importantes porque van a marcar, digamos, un poquito la pulsación del Así mercado, es. y también qué es la lectura que está haciendo, porque por ahí el entre líneas que te da es la lectura que viene haciendo el equipo económico del gobierno actual en términos de demanda de dinero, que bueno, un Así poco
o sea, termina siendo lo fundamental, digamos, hoy, La ¿no? demanda de dinero es fundamental. Y eso es algo que por ahí nunca estuvo en agenda o no lo tenemos tan internalizado en Argentina, pero en todo el mundo, con cualquier moneda, la base es la demanda de dinero. Es lo que te permite construir todo y también lo que te destruye, porque es lo que te desestabiliza el tipo de cambio, lo que te puede generar inflación. Tal cual. Es fundamental mantenerlo. Pasa que la mayoría de los países del mundo tienen cierta credibilidad en su moneda. Estas cosas que pasa acá, que por una elección nos deshacemos de todos los pesos que tenemos a mano, no Pero, sé en qué países del mundo se da, la verdad. hay también un punto, digamos, en esto que hablas vos de, o sea, justamente de ir viendo el tema de demanda de dinero y todo, que es fundamental, que por ahí no lo mencionamos, es como que, a ver, el gobierno en el esquema actual, ¿sí? Elimina también todo lo que tiene que ver con los pasivos remunerados del Banco Central, ¿no? Ujú. Y es como que hoy le toca volcarse a la otra parte del balance, ¿no? O sea, es decir, trabajar sobre el activo. O sea, hoy lo que le hace falta es acumular reservas, ¿no? Pero no es menor ese detalle, porque ese detalle también es el que le terminaba generando, digamos, el problema. A ver, todos estos problemas que vemos, digamos, si vas haciendo la concatenación del pasivo remunerado, emisión monetaria, inflación, déficit, bueno, poco te terminan derivando en esto y te terminan impidiendo que vos tengas un esquema de acumulación de reserva. Es como que se ha volcado una parte del balance y después de repente dice, bueno, en agenda tengamos esto para una segunda etapa, Sí. pero con todo esto armado ya y con un mayor nivel de certidumbre. Yo ahí creo que es como dijimos, creo que en el capítulo pasado, decir, el próximo equilibrio puede ser el que esperamos, el que no esperamos, pero va a ser un equilibrio, digamos, ¿no? Porque ya más o menos va a tener la pauta de cómo vienen los próximos 2 años, ¿sí? Independientemente de eso, ¿sí? Y la economía debería empezar a volver a traccionar, o sea, puede tener un rebote un poco más, más interesante, Sí. o puede ser algo más conservador por una cuestión de, si bueno, no era el resultado que esperamos, ¿viste? Tenemos que combatir un poquito más, a lo mejor algo, pero es como que decís, bueno, ya están, estas son las reglas de juego, bueno, tengo que salir, como dijimos recién, a ver, tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar el gas, el agua, la luz, a los empleados, tengo que pagar aguinaldo a fin de año, entonces, independientemente de eso, la economía tiene que volver a funcionar. Sí, 2 puntos por ahí. Vos decías trabajar sobre mejorar el activo del Banco Central y ahí hay un punto importante porque en esto de, che, ¿cómo se paga la deuda? Bueno, hoy el swap es con el Banco Central, con lo cual los dólares para pagar la deuda los tiene el Banco Central. Si el Tesoro se los compra, primero no va a ser o no debería ser con letras intransferibles como normalmente se hacía, que eso lo hemos explicado antes. Que es para lo que se usó la plata del Fondo Monetario, digamos. Claro, pero digo, esta no debería ser la inversa, no debería ser te tomo dólares y te doy letras intransferibles. El Tesoro le debería dar pesos. No es lo ideal sacarle dólares al Banco Central porque necesitas un Banco Central lo más fuerte posible, además porque primero que no está todo lo fuerte que nos gustaría y segundo porque en Argentina me parece que necesitamos un Banco Central más fuerte de lo normal por toda esta volatilidad en la demanda de dinero y demás. Entonces, si el Tesoro le compra dólares al Banco Central, va a ser muy importante que aclaren y que tengan un programa creíble para devolverle esos dólares al Banco Central, ¿no? Sí. Porque, sobre todo por la señal que le vas a dar al mercado. Se supone que el Banco Central, esos dólares que están ahí tienen que ser intocables y que si los tocas es porque no te queda otra y tenés que hacer todo lo posible para volver a dejarlo como estaba antes. Eso es importante. Y después, creo que otra señal también positiva o que puede dar más precisiones en el futuro, ya en términos políticos, es la discusión del presupuesto que vamos a ir teniendo más de cara a fin de año y demás, que como un punto de medir la fuerza política, porque decíamos que es importante que se cuide el superávit fiscal en el Congreso, pero bueno, por otro lado, necesitas ver quiénes son tus aliados y qué tanto apoyo contás. Por ahí discusiones como el presupuesto que son importantes y que se van a dar podrían arrojar mucha luz sobre eso. O sea, seguir trabajando en la agenda en la que venía trabajando el gobierno, a lo mejor sin la fuerza política que el mercado desearía, ¿no? Porque obviamente que en un escenario donde uno dijera, bueno, quiero, por lo menos, vamos a decir uno que sea pro oficialismo, decir, bueno, que tuvieran mayoría para poder impulsar leyes, para proponer una ley, una reforma laboral, una cuestión que tenga que ver con todo lo impositivo, todas cuestiones que que atacan directo muchas veces en el tema de déficit fiscal, pero bueno,
no es ese el escenario, pero por otro lado es un poco lo que hablamos al principio del capítulo, ver cómo van a soportar esas piñas y qué nivel de batalla van a dar, y bueno, también tratar de usar todas las herramientas que estén a disposición, como dijimos nosotros recién. Todo lo que se ha ido construyendo, todas esas micro cositas que se han ido armando, son en pos de, ¿sí? Que ahí es donde uno hace una lectura y decís, bueno, esto no está tan improvisado. O sea, hay un programa, hay una agenda, y por lo menos está la posibilidad de, ¿sí? Si después se ejecuta o no, bueno, es otra cuestión. Sí. Pero hay una beta, ¿sí? Hay una beta fina, pero está, ¿sí? Sí, sí. ¿Ah? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Con qué nos encontramos la semana que viene? Bueno, creo que con eso culminamos el programa de hoy. Así es. Y nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.